Buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar el módulo del poder de esta Escuela de Formación José Rigane. Bueno, comencemos por pensar cómo vemos el poder, cómo lo visualizamos. En primer lugar nos aparece como una relación, ¿no es cierto? Una relación donde unos mandan y otros obedecen, por decirlo en forma simplificada. El tema es ¿por qué unos mandan y otros obedecen? ¿Cuál es la razón para que aparezca esa relación? ¿De dónde surge todo esto? El tema del poder se encuentra en los más diversos espacios de la sociedad. Es decir, aparentemente tenemos varios tipos de poder. En consecuencia, pareciera que podemos hablar de una pluralidad de poderes. Después, cuando veamos Foucault, vamos a insistir un poco más en esto. Pero estamos hablando de la realidad. Hay una pluralidad de poderes que adoptan todos, en distinta medida, una estructura de tipo jerárquico y un perfil tipo pirámide, los que a su vez no son sueltos, digamos, no están sueltos, sino que están interrelacionados entre sí. Y ahí podemos hablar del poder en la familia, del poder del padre respecto de los hijos, de la madre respecto a los hijos. Podemos hablar de la docente o el docente respecto a los alumnos. Podemos hablar de las relaciones jerárquicas que hay a nivel de las empresas entre el empresario y los trabajadores. Podemos hablar de el poder económico, poder sustancial, que se ejerce realmente sobre los trabajadores, también si se ejercen en la empresa, pero es parte de la concepción económica que es hegemónica, ¿verdad? Y por fin el poder político. Nosotros nos vamos a referir al poder político. Y cuando nos referimos al poder político tenemos que decir que implica una relación, o que hay una relación entre el poder y la política. En principio, partamos de que el poder político es el poder coactivo por excelencia, aunque sabemos que se necesita algo más para ejercerlo. Y acá viene la relación que vamos a desarrollar luego de un dueto, digamos, entre coerción, ¿sí?, fuerza, y consenso, consentimiento. ¿Cómo se consigue ese consenso? ¿Qué significa ese consenso? ¿Cómo se impone ese consenso? Para el marxismo, el poder político es conflicto, o sea, lucha de clases, de la cual hemos estado hablando abundantemente. Aparece en el escenario estatal como la relación entre gobernantes y gobernados, ¿no? Realmente nosotros decimos, bueno, están quienes gobiernan y quienes son gobernados. Porque en realidad estamos hablando del poder del Estado, que es el ámbito de ejercicio del poder político. Y podemos decir que entonces que el poder es la capacidad de una clase para imponer sus intereses, que se encuentran entonces en oposición con la capacidad y los intereses de las otras clases que están en pugna. En consecuencia, la esfera del poder es una relación, como dijimos al principio, y no es algo que se posea ni que sea posible de mensurar, sino que se refiere a las relaciones no igualitarias de dominación, subordinación de las clases sociales. Por eso para la burguesía no lo hace parecer como una lucha de clases, sino justamente una relación entre gobernantes y gobernados. Naturalmente aparece como que los gobernantes tienen que gobernar a los gobernados y los gobernados obedecer. Pero detrás de esto, el nudo central detrás de esto, es esta relación no igualitaria de dominación-subordinación. Es decir, la existencia de dominantes y dominados. El que ordena tiene los medios para imponer ese orden, ¿sí? No quiere esto decir que necesariamente los va a utilizar,
pero se encuentran a su alcance por si llega el caso. Es decir, se trata de conseguir el consentimiento de los dominados, pero en última instancia está la amenaza de la fuerza. Es decir, en última instancia está la posibilidad del que tiene los medios, es decir, del que gobierna, de la clase que domina, de utilizar esos medios. Y los medios pueden ser diversos, son diversos, digamos. La coacción, y tanto la coacción como la fuerza directa, como los de carácter social, psíquico y económico. Estamos hablando de la coacción. En muy alto grado no es necesario emplear esos medios para imponerse, porque el poder del que ordena se reconoce expresa o tácitamente. Se obedece por múltiples razones y luego vamos a desarrollar esto. Pero en principio digamos algunas de ellas: disciplinamiento social, control social, manipulación ideológica, naturalización de categorías como pobreza, indigencia, capitalismo, desigualdad. Dice el sociólogo Max Weber que el Estado, en el siglo XX, el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza legítima. Nos preguntamos, ¿eso significa tener poder? No. En realidad eso es el poder, es el poder ejercido, es decir, es el poder ejercer el poder. Por tanto, es una descripción, pero no hace a la esencia. Y no hace a la esencia porque siempre se bordea periféricamente, porque no se manipula con esto y no se habla directamente el conflicto y la lucha en lucha de clases que esto significa. La característica última del poder político es el monopolio legítimo de la coacción, la posibilidad del empleo legítimo de la fuerza física. Y recalco esto de legítimo, que es lo que dice este autor, Weber, y que está generalmente aceptado, porque esto entra en otra situación, que es la relación que hay entre legalidad y legitimidad. Un tema que vamos a desarrollar, pero digamos que hay una legalidad, una ley que, es decir, si se cumple con esa ley, y la legitimidad es también el cumplimiento de esa ley, pero podemos distinguir una legitimidad de inicio y una legitimidad de ejercicio. Si se pierde la legitimidad de ejercicio, ocurre, por ejemplo, para dar un caso, la caída del gobierno de la Rúa. Es un claro ejemplo de pérdida de legitimidad de ejercicio. Hasta la próxima.